Buen día a todos y a todas las presentes. Quisiera saber si están escuchando bien. ¿Podrían confirmarme, por favor, por chat? Así da este último encuentro en relación a lo que se ha planteado hace 5 meses atrás, que es la capacitación en base a lo que es la seguridad del paciente. Espero unos 2 minutitos para ver la confirmación de ustedes. Perfecto, me están diciendo que se escucha bien. Bueno, en primer lugar vamos a hacer los avisos parroquiales para que después no me reten aquí. Bueno, les solicito por favor registrar la asistencia en el link de asistencia o por el chat poner su confirmación. Lo que sí les pido, no pongan datos personales como el DNI, ¿sí? Si es por link personal, sí, pero aquí en estas instancias no. Hoy es el quinto encuentro. Muchos de ustedes y muchas de ustedes me han enviado un mensaje en relación a que en alguna oportunidad no han podido hacer el registro de su asistencia, motivo por el cual después necesito que ustedes me manden un chat, perdón, un correo electrónico a la dirección de OCDE o también al correo de docencia de nuestra institución o a mi correo personal, que ahora y en todas las diapositivas generalmente lo coloco en pantalla. Bueno, eso en cuanto a los avisos que para que tengamos en cuenta. En segundo lugar, y creo que ese es uno de los más importantes, ¿no? El agradecer su participación, su continuidad, esto en estar en nuestras ponencias, que la verdad eso visibiliza el compromiso que uno tiene en esto de mejorar la calidad de atención, sobre todo con una misión y visión de asistencial en cuanto al cuidado de las otras personas. Eso es fundamental para poder crecer también como profesionales en todos los ámbitos y todos los tipos de profesiones que estén relacionadas a la salud. Convengamos que si uno hace énfasis y empieza a poder eh, eh, decir quiénes forman parte de un equipo institucional, en realidad está desde el que nos da la bienvenida o nos recibe en las puertas de las instituciones de salud hasta la persona encargada de la limpieza de la institución. Todos somos iguales de importantes y la calidad de atención nos tiene que transversalizar a todo el equipo institucional. Así que bueno, agradecerles su presencia y en tercer lugar, agradecer a la Oficina de Comunicación a Distancia, que siempre está fomentando estos espacios de crecimiento y aprendizajes colectivos, al sector de docencia, capacitación e investigación institucional, a mis compañeras que están en el día a día y la que hacen posible que todo esté listo para dar inicio a esta instancia, a estos encuentros virtuales. Bueno, a Natalia, a Florencia, a Valeria, son las que la verdad siempre me acompañan y la que me ayudan a mejorar también en mi día a día como profesional. Bueno, a la doctora, que es quien dirige, la doctora Gómez, que dirige la OCDE, y bueno, una vez más también a las direcciones del hospital que nos permiten seguir adelante y pensarnos y repensarnos cómo mejorar en el día a día en nuestros ámbitos en nuestro ámbito laboral. Bueno, para dar inicio, vamos a empezar a ver lo que es estas propuestas de intervención en el proceso de mejora. Tener las herramientas que sean necesarias para autoevaluarnos en base a las buenas prácticas que tenemos que establecer dentro de nuestras instituciones para mejorar la calidad de atención. Este proceso en realidad es muy importante para todas las instituciones, ya que de ahí podemos establecer indicadores que
nos direccionen el camino diario. Eh, la mejora continua es una parte fundamental de todos los sistemas de gestión de calidad en todas las instituciones. Esto lo que nos va a permitir es hacer mejoras que sean continuas y garantizar con esto la eficiencia en la producción y la productividad de los servicios. Eh, y tal vez el desafío constante que tenemos las instituciones es lograr que haya una cultura de mejoramiento permanente dentro de cada una de las instituciones, estén o no ligadas a la salud. En este punto nosotros nos encontramos en base a lo que es la salud, pero en realidad todas las instituciones, todas las organizaciones deben sí o sí establecer estos procesos de mejora. eh, y es posible de aplicarlas mediante el uso de diferentes metodologías que tienen que estar sistematizadas para que nosotros podamos utilizarlo. Y esta utilización no solamente va a estar asignada a un grupo reducido, sino que tiene que esparcirse a todo el equipo institucional. Por ende, también tenemos que tener el abordaje de estos equipos que son multidisciplinarios para que nos permitan detectar los problemas que afectan muchas veces los resultados en una institución. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál está imposibilitando el desarrollo de diferentes planes de acción? Y que también seamos capaces de romper paradigmas y preconceptos que están fuertemente instalados en todas las instituciones para lograr el avance que se pretende. Uno de los logros que es más importante en este plan de mejoras continuas es que sí o sí tenemos que mejorar en las relaciones interpersonales para que de este modo podamos mejorar la relación con todo el personal. Porque todo este sentimiento de sentimiento de mejora, tiene que ser de toda la institución, ¿sí? Porque sí o sí se puede involucrar al personal en este ciclo que es analizar los problemas que impiden que podamos avanzar, que impiden que podamos mejorar y de esa manera todos nos comprometemos en la solución de una determinada problemática. Pero sin lugar a dudas, para que esto surja, ¿sí? Para que podamos dar calidad de atención, tenemos que ser seres de calidad, seres humanos de calidad. Esto es un poco lo que veíamos en los encuentros anteriores, ¿sí? Esto de ser capaces de mirar hacia adentro, como personas y como institución, reconocernos primero como seres humanos que podemos cometer errores. A pesar de eso, esto no es un justificativo para seguir incurriendo en el error, sino por el contrario, abordarlo, reflexionarlo colectivamente sin ser un acto punitivo, sino que sea un acto proactivo, positivo, en no mirar en sí el error, sino el contexto que nos ha llevado a cometer ese error. Pero para esto es necesario que podamos mirar el interior de nuestras instituciones. La identificación principal de la necesidad de mejora consiste en determinar siempre los diferentes componentes que pueden estar involucrados en este plan de mejora, que tienen que ver con con los procesos, con las instalaciones, con el equipo, con las actividades diversas que se puedan dar dentro de la institución. Si realmente todos estos elementos responden a un proceso de calidad preestablecida, como por ejemplo los procesos ISO, o bien si se requiere de la introducción de nuevos elementos dentro de la organización que nos permitan este proceso de mejoras constantes, ¿sí? Es necesario también que uno establezca
normas, protocolos, para que uno pueda caminar en tierra firme y podamos saber hacia dónde vamos, con qué vamos, quiénes vamos, cómo estos actores fundamentales para los cambios, cómo nos relacionamos, cuál es cada uno de nuestros roles, si a la institución le interesa o no saber cuál es nuestro pensamiento. Pero como les decía en otras oportunidades, todos y todas dentro de una institución tenemos y debemos tener en claro cuál es la visión institucional, cuál es la misión institucional y cuáles son los objetivos institucionales. Si yo pertenezco a un determinado servicio y digamos, objetivos específicos de esa área, no hay ningún problema. Lo que sí, estos objetivos tienen que ser congruentes con lo que establecidos por la institución, pero para eso tiene que haber una comunicación de los mismos. Entonces, a ver, que se traba un poquito. No pasa nada, ya va. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación del control de calidad? La importancia radica en que nosotros necesitamos saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la importancia desde nuestra misión de salud? Es disminuir los errores, ¿sí? Garantizando la calidad de atención basada en una atención humanizada. Entonces, todo esto es un proceso, ¿sí? Que requiere una expertise de cada uno de nosotros para poder hacer una valoración de dónde estamos. Ese es un proceso fundamental. Entonces, ¿quiénes son los responsables de dicha evaluación? Y la verdad, los responsables de la evaluación siempre involucran los directivos. Empiezan desde lo que son las direcciones, ¿sí? Y nos impregnan a todos los demás en relación a esto. Los responsables de la evaluación son líderes formales dentro de las instituciones, pero que a la vez tienen que tener una visión que sea horizontal y no vertical, ¿sí? Porque esto nos ayuda a transversalizar todas las posibles miradas hacia un mismo problema. ¿Esto qué quiere decir? Que las direcciones tienen que tratar de ponerse esos lentes, ¿sí? que tienen los demás para enriquecer la óptica en relación a un problema, porque ahí radican las futuras soluciones. Pero siempre empiezan desde las direcciones. Es por eso que debería haber en todas las instituciones una comisión responsable de esto, ¿sí? Y este es un paso muy importante para que uno pueda hablar de iniciar un ciclo de mejora continua dentro de las instituciones. ¿Quiénes pueden formar parte de este comité para las resoluciones de problemas? Y pueden ser y deben ser todos los actores fundamentales dentro de una institución, de manera tal que podamos tener una macrovisión en relación al problema. Entonces, si tengo que hablar del ciclo de la mejora continua, tiene que ver con estos siete pasos fundamentales o fases fundamentales que seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes ya lo han visto, que es hacer un diagnóstico de la situación existente. Es por eso que necesitamos que estén involucrados todos y todas las personas claves de la institución para que podamos ver desde sus miradas cuál es la situación y cuál es la problemática existente dentro de nuestras instituciones. A través de, una vez que uno hace este diagnóstico situacional, también debemos establecer los objetivos de mejora, que muchas veces estos procesos se ven truncados
porque la formulación de los objetivos no se correlacionan con el problema inicial en el cual se hace el diagnóstico de la situación. Entonces, la elaboración de los diagnósticos, perdón, la elaboración de los objetivos también requiere de una experiencia previa de las personas que van a integrar un equipo para las mejoras institucionales, ¿sí? Entonces, siempre ver y contemplar que somos seres de aprendizaje continuo, pero también reconocer que dentro de las instituciones hay personas que tienen experiencia en relación de la formulación de objetivos. Entonces, recurrir a estas personas para que nos ayuden a poder establecer objetivos que sean congruentes y coherentes con el diagnóstico establecido. De lo contrario, cuando hagamos una planificación o vamos al paso 3, que es la búsqueda de posibles soluciones, también vamos a estar errados. Si el establecimiento del objetivo no está claro, todo el proceso tiende a desdibujarse y obviamente a ser equivocado, ¿sí? Entonces, en esto que decíamos en el paso 3 tiene que ver también con las posibles soluciones desde las diferentes ópticas, la evaluación de las posibles soluciones también, ¿sí? Ver qué pertinente es esta solución, cuál es la factibilidad de aplicación de esta solución y cómo voy a medirla, y si es posible medir esa solución. Entonces, vamos a ir haciendo pruebas pilotos en relación a esas posibles soluciones para después ponerlas en práctica total. En el quinto sería ya llevar a cabo la implementación de la selección en base de esta prueba piloto que hemos realizado y vemos cuál es la más pertinente para aplicar dentro de nuestro contexto. Siempre el paso del control y la evaluación de los resultados es fundamental. Y bueno, esto también hay diferentes autores que nos dicen que este proceso lo tenemos que hacer constantemente para que de esta manera el monitoreo sea continuo y detectar tempranamente fisuras que haya en este plan de mejoras continuas para rectificarlo, ¿sí? Y de esa manera lograr el éxito. Y la formalización de los cambios a través de escritos, a través de comunicados. Muchas veces hay un déficit en la comunicación. A veces, cuando a veces hablamos en cuanto a poder decir, no hay comunicación. Y la verdad, el no hay es absoluto, ¿sí? Es como que nunca nos estuviéramos comunicando. Por eso siempre uno habla de un déficit. Deberíamos incorporar que hay un déficit en la comunicación, porque y dentro de este déficit tal vez tengamos que ver, y tal vez ese sea uno de los problemas institucionales, ¿sí? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles están siendo esas barreras de comunicación que no me permite a mí, que no nos permite a nosotros comunicarnos de una manera efectiva y afectiva? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo no solamente pueda transmitir un mensaje, sino que haya una devolución de mi mensaje y una retroalimentación constante en este sistema de comunicación. Y esto surge, y una de las barreras fundamental surgen cuando mi comunicación es verticalista, ¿sí? Entonces, al no haber este ida y vuelta, el feedback, el tan famoso feedback, hace que tengamos graves falencias en la comunicación. Y tal vez todo el proceso, ¿sí?, que se ha planteado en un inicio estuviese bien, pero si uno no fortalecemos el proceso en sí, en lo que es la comunicación, seguramente vamos a tener problemas que vamos a tener que ir evaluando de manera puntual, ¿sí? La mejora siempre debe ser una actividad continua, por lo que uno tiene que incorporar lo que les decía a diferentes personas de manera activa en la búsqueda de oportunidades de mejora del desempeño del proceso, de las actividades, de los servicios, de la estructura, ¿sí?
Bien, entonces, ¿cuáles son estas herramientas que se utiliza para la mejora continua? Y la verdad, existen herramientas diversas. Puntualmente, son diferentes diagramas que nos permiten visibilizar de una manera rápida las problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, una de estas herramientas que podemos utilizar es el diagrama de Pareto, que esto es un diagrama estadístico que nos va a permitir a nosotros poder visualizar la problemática por un orden de relevancia, o cuáles son las causas que generan esta problemática. Eh, Esta viabilidad de Pareto también se respalda en lo que se denominan principios de Pareto, que es como una ley de 80-20. ¿Esto qué quiere decir? Que existe los diferentes problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, un 20% tienen relación a algunos elementos que interfieren en la problemática, y un 80% tiene que ver con el efecto que ese elemento produce. Eh, este diagrama nos va a permitir que una mejora, sobre todo en el proceso, ¿sí? O en la posibilidad de atender las problemáticas, estableciendo siempre prioridades y que se enfoquen nuestros esfuerzos en lugares a donde mayor impacto va a tener. O sea, que nosotros podemos decir que el 20% tiene que ver con las causas y el 80% tiene que ver con el problema, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir viendo y desandando ese camino de manera estadística para que podamos resolverlo. Si bien es muy útil en realidad esta gráfica, porque es una de las más utilizadas dentro de lo que es la gestión de calidad, por esto de lo que les decía anteriormente, porque nos permite hacer un análisis interesante en relación de cuáles son las causas del problema. Podemos evaluar cuáles son los resultados de los cambios efectuados a través del proceso, o sea, antes, ¿sí? Y después. Para eso también nos ayuda a mejorar mucho lo que son las oportunidades de mejora continua. Y después tenemos el diagrama que se llama diagramas de causa-efecto, ¿sí? Estos en realidad son diagramas también que tienen que ver con cuáles son los elementos fundamentales, que son las causas que pueden surgir en una institución, que contribuyan a que se dé un problema, que sería el efecto, ¿sí? Esto, si bien es muy utilizado en el ámbito de la administración, es una herramienta que es muy efectiva para que podamos estudiar los procesos y las situaciones que nos permitan desarrollar planes de recolección de datos, ¿sí? Sobre todo lo utilizamos para identificar posibles causas de un problema específico. Y esto lo que nos da es una naturaleza gráfica de la problemática que nos permite acopiar y organizar grandes cantidades de información sobre un problema y detectar con mucha exactitud las causas, ¿sí? Y con esto poder identificar prioridades y actuar sobre las mismas. Y después tenemos el histograma, que también esta es otra herramienta estadística que nos va a permitir organizar por orden de prioridad o relevancia el problema, o cuáles son las causas que lo generan. Todo esto son representaciones gráficas de variables. En este caso, el histograma es una representación gráfica en barra. Y esto usan muchas variables continuas y también discretas, ¿sí? Y lo pueden agrupar en diferentes clases. Después está otra manera de visibilizar la problemática, es la estratificación. En la estratificación nos permite separar los datos de manera categórica o clasificándolas, lo que nos va a permitir aislar la causa de un problema, identificando cuál es el grado, digamos, de influencia de ciertos factores en el resultado de un proceso mismo.
Eh, la verdad, estos datos es importante porque nos ayudan a nosotros a visibilizar categóricamente, ¿sí? En búsqueda de una solución que nos facilite entender cómo influyen los diversos factores o variantes en una problemática. Entonces, de esta manera nos permite focalizar aún más, ¿sí? Las estrategias. Esta es una de las herramientas que se utiliza comúnmente en lo que hablamos en este proceso de gestión de calidad y sobre todo la utilizamos en la etapa del diagnóstico, ¿sí? En la solución de los problemas de calidad. Entonces, esto nos permite identificar la clase o tipo de problema que tenemos enfrente y sobre todo nos permite articularla con lo que es el diagrama de Pareto y el diagrama de dispersión. Y bueno, y después tenemos la hoja de impresión, perdón, de verificación. Esto es un elemento que va a ir impreso tiene un formatito de tabla o un diagrama. Entonces, la finalidad que esta tiene es de que nosotros podamos registrar en la misma y compilar todos los datos mediante una técnica que es bien sencilla y sistemática, como anotar todas las asociaciones que pueden tener las problemáticas en los diferentes sucesos, ¿sí? Siempre son fáciles de comprender, es muy utilizado en nuestro ámbito, ¿sí? Porque la verdad suele ser muy utilizado porque tenemos un registro de la problemática rápidamente e inmediatamente incorporamos la solución a esa problemática. Entonces, esta tabla, la verdad, es muy interesante de llevarla a cabo. Y después tenemos el diagrama de dispersión, que también, esta es una gráfica por ahí también un poquito tal vez más complicada, porque aquí tenemos que tener el dominio de la gráfica que vamos a utilizar. Pero sobre todo, este diagrama lo que busca es, es hacer la dispersión, digamos, básica de la gestión en la calidad, analizando un problema y para identificar cuáles son las oportunidades de mejoras continuas. Por eso hablo de una gráfica de tipo XY. El objetivo fundamental es analizar la forma en que dos variables numéricas se relacionan, ¿sí? Por eso digo, este diagrama de dispersión sí requiere un poco más de expertise en quienes la usa, pero todas estas herramientas son herramientas diagramáticas, ¿sí? Y después tenemos el gráfico de control, que estos son utilizados hace mucho tiempo y lo que este gráfico de control nos permite es hacer una línea de tiempo, ¿sí? Y cómo se ha ido en esta línea de tiempo monitorizando el proceso, ¿sí? Y de cambios. Si hemos detectado una problemática, hacemos una línea de tiempo a partir de esa problemática y cómo sigue en esa línea de tiempo la solución aplicada. Nos permite ir monitorizando ese plan de mejoras. Entonces, es indispensable que quienes conformen un comité de mejoras de continuo de calidad institucionales tengan un manejo de estas herramientas. Entonces, también nosotros necesitamos fuentes que nos permitan saber cuál es esa necesidad de mejoras. Y esto por ahí es lo más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ahondar en cuáles son las opiniones de nuestros usuarios, o sea, de las personas que vienen a las instituciones de salud. Y esto es lo que a veces nos cuesta mucho en las instituciones de salud, establecer herramientas de evaluación externas, ¿sí? En el cual, por darles un ejemplo, ¿cuánto tiempo ha demorado en ser atendido un niño que ingresa a nuestra institución a las 7 de la mañana?
¿sí? ¿A qué hora se ha ido? Y en este proceso de estadía dentro de la institución, ¿qué se ha realizado? ¿Sí? Hemos podido responder a la necesidad del grupo familiar o del usuario en este parque. Acuérdense que como estamos en un ambiente pediátrico, nosotros puntualmente, muchas veces los monitores son las familias, el tutor, la tutora, el cuidador, la cuidadora, ¿sí? Para llegar a saber en qué tenemos esas fisuras en la calidad de atención, ¿sí? Tener siempre previsto los indicadores que nos permitan medir la eficiencia con la que estamos trabajando. Entonces, por eso les decía anteriormente, en los otros encuentros, tenemos y debemos manejar indicadores que nos permitan saber hacia dónde estamos caminando, ¿sí? Esto es lo que le decía, no es un pareciómetro, no es lo que a mí me parece, tienen que ser datos duros, y los datos duros son estos, los estadísticos, ¿sí? Analizar todos los registros de eficiencia y control de calidad. Entonces, ¿cuáles son esos registros que establecemos dentro de nuestras instituciones? ¿Cómo son elaborados? ¿Quiénes lo elaboran? ¿Quiénes intervienen o dan su mirada para elaboración de estos registros? Estos registros responden de manera coherente a la ambición, a la misión y objetivos institucionales. Todos estos están elaborados por los actores fundamentales de las instituciones, están representados todos los sectores de las instituciones. Bueno, todo esto nos tenemos que ir preguntando. Tienen que ver, ahora tenemos que ver el cuidado del medio ambiente y ver cómo nuestras acciones afectan o no al medio ambiente. Obviamente que siempre vamos a utilizar, obviamente, elementos que no afecten al medio ambiente. Por eso también cada vez más tenemos que ver de utilizar registros informatizados, ¿sí? Y digitalizados. Por ahí ya el uso de papel ya va quedando, debería ir quedando poco a poco en desuso, ¿sí? Planeamiento o propuesta de los trabajadores, ¿sí? Hay que ver la planificación primero tiene que ser para que sea adherida desde los diferentes sectores, para que tenga adherencia, pero desde los diferentes sectores, todos tenemos que ser partícipes ¿sí? Entonces, de esta manera sentimos que nos escuchan, porque también nos interesa a nosotros un ambiente de trabajo saludable. Por eso tenemos que ver cuáles son las propuestas a establecer, ver si se aplican los adelantos científicos técnicos en cada una de las tomas de decisiones como fuente para identificar la necesidad de mejora, si estas necesidades se encuentran directamente relacionadas con los procesos de gestión y quienes llevan a cabo este proceso de gestión, si ha habido cambios dentro de la organización, si hay cambios tecnológicos que sean interesantes de incorporar y si esa fuente proviene de otro lugar, si considerar también que es interesante contemplarla dentro de nuestras opciones, ¿sí? Bien, entonces, para que nosotros podamos tener en cuenta nuestros proyectos de mejora, sí o sí tienen que tener elementos, por lo 11 elementos primordiales, en algunos, depende de la bibliografía, algunos aparecen 10, otros 11 elementos que vamos a para poder seleccionar el proyecto, ¿sí? De mejora. Primero tenemos que ver cuál es la magnitud de la mejora dentro de nuestra institución, o sea, cuál es el impacto que va a tener, ¿sí? Si hay un rendimiento importante en cuanto a la inversión de lo que es en la institución, si hay una urgencia en relación a la elaboración
de estos elementos, cuáles son los recursos humanos, materiales, financieros que cuentan las instituciones. Y esto tiene que ver con la factibilidad de aplicación, ¿sí? Siempre eso tenemos que tener en cuenta, porque por ahí nos planteamos un proyecto de mejora sin saber con qué elementos disponemos y después decimos, uy, me ha salido mal. Y en realidad lo que no hemos tenido es la amplitud en la óptica de mirar qué elementos tenemos para ejecutar este plan. Bueno, también pensar que va a haber siempre resistencia al cambio, pero esto es normal, o sea, no lo tenemos que personalizar. Muchas veces en los ambientes de trabajo y las resistencias a los cambios lo asumimos como algo personal y no es así, porque los cambios son necesarios para seguir creciendo. Y recuerden, siempre los cambios traen crisis, ¿sí? Y las crisis siempre nos hacen crecer, siempre y cuando hagamos un análisis, ¿sí? Proactivo de esa situación. Entonces, animarnos a pensar de una manera diferente y que en el sentido en que, acuérdense, los cambios no tienen que ver con la persona, sino con las necesidades de las instituciones. Establecer prioridades es fundamental, porque cuando uno no establece esta prioridad, lo que hace que realmente el foco primario y problemático no los miramos, no lo abordamos y nos quedamos en los problemitas, ¿sí? Esto de poner parches el día a día y en realidad tenemos un problemón que es el que nos está haciendo los baches el día a día. Entonces nosotros tenemos que virar nuestra mirada hacia el problemón, animarnos a ver el problemón, porque ese es el que nos da los problemitas del día a día, ¿sí? Y esto tiene que ver con el orden de prioridad. Bueno, pensar que a veces no nos va a ir bien, ¿sí? Y que surgen imprevistos en el proceso y que esto es como en la vida en general, ¿sí? A veces uno sale de la casa y apurado, y tal vez no, y cuando va en el camino dice, uy, pero me he olvidado de traer los lentes de lectura y resulta que mi vida laboral se basa en estar leyendo cosas en la computadora. Entonces, bueno, tendré que volver un poco atrás y ver qué elemento voy a tener que usar día a día para que esto no me ocurra, ¿sí? Esos son los improvistos. Pero bueno, también nosotros no estamos educados ni formados, ¿sí? Para aceptar los fracasos, ¿sí? Cuando hay fracasos, lo que hacemos es taparlo, ¿sí? Y en este caso, cuando nosotros tapamos los fracasos institucionales, perdemos la oportunidad de reflexionar. Y el aprendizaje en sí surge ahí, en la reflexión. Bueno, hay que ver la influencia de las demás partes en aras de la entidad, cuál es el compromiso que cada uno tenemos como dentro de la institución. Hay algo que también por ahí muchos hablan de, no tienen compromiso. Esto la verdad no sé cómo hacen para poder medir el no tener compromiso. Esto es algo que realmente a los y a las trabajadoras cuando generalizan esto es tal vez cuando empezamos a perder ese sentimiento de pertenencia institucional y eso es un problema, ¿sí? Eso es un problema. Bueno, los posibles obstáculos que pueden surgir en la puesta en práctica cuando empezamos a ejecutar nuestro proyecto y también la opinión de las personas que participan o que van a estar afectadas en esta puesta en práctica de la resolución del problema, ¿sí? Es muy importante que todos estemos contemplados en, en este proyecto de mejora, ¿sí? Que no sea verticalista. Y los beneficios de las mejoras continuas, sin lugar a duda, es primero disminuir los errores, ¿sí? Aumentar la satisfacción de los clientes, aumentar la seguridad laboral, mejorar
la calidad del resultado, del producto, ¿sí? Incrementar siempre la ventaja que, en cuanto competitiva, ¿sí? Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos. Ay, perdón, no había pasado de los procesos, ver también cuál es la productividad de los trabajadores, ¿sí? Y cómo es el confort de los mismos dentro de las instituciones. Cuando hablamos de confort, hablamos de estas condiciones y medio ambiente de trabajo necesarias e indispensables que estén en todas las instituciones para que maximicen nuestra productividad, porque esto es lo que nos hace crecer como institución. Detectar las deficiencias y aplicar acciones correctivas, ¿sí? Estas acciones correctivas, nuevamente, vamos a la cultura no punitiva, ¿sí? Estas acciones correctivas es hablar, ¿sí? Con las personas que estén, en las cuales, o sectores a donde se encuentra la deficiencia, y analizar el contexto donde se da esa deficiencia. Entonces, animarnos a sentarnos con los actores fundamentales del sector y decir: he notado que han disminuido tus indicadores de calidad. Me interesa puntualmente saber qué es lo que está pasando en el sector y cómo podríamos colaborar para que esto no siga ocurriendo. Entonces, darle la oportunidad al otro de plantear también esa mirada, ¿sí? Entonces, tal vez necesitan decir, bueno, en realidad no he estado recolectando los indicadores. En realidad, el registro que me han pasado para que yo pueda medir los indicadores no lo estoy entendiendo. Y bueno, puede ser un sinnúmero de posibles causas, ¿sí? Que me llevan al problema. Bueno, siempre mejorar los indicadores establecidos para medir la calidad asistencial es indispensable, ¿sí? Esto hay que trabajarlo constantemente, y en lo que nos ayuda mucho a seguir creciendo, ¿sí? Y esto, establecer trabajo, lugares de trabajo saludable, ¿sí? Entonces, a donde el trabajador y la trabajadora se sienta cuidado, ¿sí? En todos los aspectos, en todo su ser holístico, ¿sí? Que somos, respetando estas esferas que son las biopsicosociales, que son las que nos hacen también crecer, ¿sí? Es indispensable hacer esto y aumentar el sentido de pertenencia de los trabajadores. Esto se va a dar de manera eh, eh, fluida si nosotros vamos haciendo los pasos anteriores. Bien, entonces nosotros cuando hablamos de lo que es los procesos de mejora, tenemos que tener em, teorías y conceptos claves para el abordaje. Tenemos que todos hablar el mismo idioma básico en lenguaje técnico, ¿sí? Entonces, saber que tenemos que tener en claro lo que tenemos que mirar, digamos. Y dentro de lo que es la calidad de salud tenemos estos tres componentes que son fundamentales para evaluar la calidad, que tiene que ver con la estructura. Dentro de la estructura está contenida las características de un marco determinado en donde se prestan los servicios de atención, teniendo en cuenta los recursos materiales, por ejemplo, las instalaciones, el equipo, el recurso financiero, también el recurso humano, qué cantidad tenemos de trabajadores, están calificados, y toda la estructura institucional, ¿sí? Es indispensable para que uno pueda hacer una evaluación de calidad, tener en cuenta lo que es la estructura. Y dentro del proceso,
sería realidad, la realidad eh, es aquella que son los pasos fundamentales que tenemos que dar, ¿sí? Para prestar una atención y dar un determinado servicio. Esto muchas veces tiene que ver con la atención médica que se otorga dentro de las instituciones de salud, así como también contemplar cuáles son las acciones del profesional de salud dentro de las instituciones, ¿sí? Y el proceso de resultado tiene que ver sobre todo con comprender el efecto de la atención para el estado de salud de los pacientes y de la población y la comunidad en general. Estos tres elementos son fundamentales que se contemple en nuestro plan de mejora, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros hablamos y decimos, esta es la triada mágica, ¿sí? Esta es una triada mágica propuesta desde un teorista que es Joseph Juran, que esto habla de tres aspectos fundamentales y le decimos la triada mágica porque tenemos que ver que la planificación sea hecha con calidad, que el control esté hecho con calidad y la mejora se da en sí a través de los dos anteriores circunferencias. Pero cuando hablamos de planificación de calidad, ¿sí? Hablamos de objetivos de calidad, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo planificar con una óptima calidad si mis objetivos son de calidad. Por ende, si mi objetivo es de calidad, el control directamente mira esos objetivos y nosotros vamos a poder medir el impacto de la mejora, ¿sí? De la calidad a través de indicadores que ya tengamos preestablecidos. Pero Juran habla también de que para poder llevar a cabo esta trilogía mágica, tenemos que tener en cuenta estos 10 pasos, ¿sí? Que primero tenemos que crear una conciencia de oportunidades mejora. Cada fisura, cada falla y cada problema es una oportunidad para mejorar. Si lo miramos, si lo reflexionamos, si lo reconocemos, ¿sí? Fijar estos objetivos de manera exquisita, es la expertise en la mejora, en la construcción de estos objetivos, es sin lugar a dudas lo que nos va a llevar al éxito. Es necesario organizar todos estos objetivos, identificando los problemas, seleccionando las posibles estrategias para abarcar la problemática, realizar los proyectos, designar equipos, asignar roles, asignar facilitadores. Esta imagen del facilitador dentro de los equipos de salud son fundamentales. Y la imagen del facilitador tiene que tener una imagen de credibilidad, institucional. Yo a ese facilitador dentro de la institución le tengo que creer, porque si no, ya en sí el proyecto de mejora cae. Si dentro de ese proyecto yo elijo un facilitador no creíble, es muy difícil que podamos seguir adelante. Tenemos que proporcionar entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que sí vamos a hacer proyectos y podemos equivocarnos seguramente, pero vamos a seguir mejorando. Este es el proceso continuo de entrenamiento que tenemos que animarnos a llevar a cabo. Para nosotros, ¿cómo nos vamos a entrenar? Y llevando a cabo proyectos de mejora para que podamos resolver problemas. Y si no lo hacemos, no tenemos este training. Por ende, nos perdemos la oportunidad de mejorar constantemente. Hay que hacer el reporte de los avances, sí o sí. Saber si hemos instaurado un proyecto, si sabemos el alcance, si podemos ir viendo cómo va avanzando, si podemos ir midiendo algo. Es necesario reconocer a cada uno de los sectores de la institución, pero a través del recurso humano. El reconocimiento viene hacia el recurso humano. Comunicar siempre los resultados y no quedarnos en silencio, ¿sí? Porque por ahí dicen, presenta un proyecto
Y el proyecto, si no es comunicado, si no es socializado, no sirve, ¿sí? No sirve, porque si no queda en la nada misma. Y por eso muchas veces caen los proyectos, porque no son comunicados, no son socializados. Entonces, tenemos que ser capaces de aprender del éxito, pero sobre todo también del fracaso, porque no siempre vamos a ganar. También tenemos que educarnos para perder, pero para perder y levantarnos y seguir a través de la reflexión, a través de poder visibilizar ese problema y poderlo trabajar de una manera proactiva. Es necesario lograr el aprendizaje organizacional a través de equipos de mejora. Nuevamente digo, cuál es el punto de partida y armar equipos de mejoras institucionales, ¿sí? Así como hay diferentes equipos, tenemos que lograr dentro de la institución el armado de estos equipos, ¿sí? Bueno, los elementos esenciales de un programa de mejoramiento de calidad es sobre todo estar basado en las decisiones de líderes que sean dirigentes, ¿sí? Estos líderes que son muchas veces que se dan siempre dentro de las instituciones como líderes formales, ¿sí? El compromiso a partir en base a ellos, porque son la cabeza, ¿sí? de las instituciones, deben apoyar siempre los esfuerzos de todo el personal para poder mejorar, tienen que resaltar este proceso de mejora, tienen que fortalecer este proceso de mejora y sobre todo porque desde las direcciones tener esa mirada activa constante en la necesidad de resolver las diferentes problemáticas a través de proyectos, ¿sí? Otorgándole a cada uno de las personas que están dentro de de las instituciones la posibilidad de mejorar. Cuando más formados e informados estemos, van a ver que es mucho más práctico llevar a cabo los proyectos de mejoras institucionales. Bueno, estar basados en prioridades, que esto hemos hablado hace rato, que tiene que ver sobre todo con la misión y el plan estratégico de cada una de las organizaciones, de las instituciones. Eh, Siempre es importante el ejemplo de las dirigentes, de las cabezas de las instituciones para poder visibilizar la actitud constante de mejora en relación a la calidad que se brinda de atención desde las instituciones, ¿sí? Proporcionar siempre las capacitaciones continuas para todo el personal en relación a las temáticas, invitarlos a, a las discusiones, ¿sí? Pareciera que armar discusiones fáciles, ¿sí? Y el facilitador tiene que tener una expertise en establecer discusiones en donde nadie de los que están discutiendo sienta que es personal, sino que al contrario, estamos todos para resolver una problemática aportando diferentes estrategias y que todos somos necesarios para la mejora, ¿sí? Todos somos potables dentro de la institución, todos tenemos algo que aportar y por eso es necesario también la capacitación del personal, porque a veces el personal no sabe que puede hacer esto, no sabe y sacar el máximo potencial de cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores de la institución para la mejora institucional, ¿sí? Incluir el estudio por parte de los dirigentes, ver a qué teoría nos vamos a unir, cuáles son los principios metodológicos que vamos a utilizar, cuáles van a ser los métodos cuantitativos para medir las mejoras, el impacto de un proyecto de mejora de calidad, dar capacitación a los facilitadores del proceso. Yo les decía, ser facilitador no es algo común, ¿sí? Es algo que nos tenemos que formar, porque los facilitadores somos como los coaches institucionales, ¿sí? Entonces, que a la vez estos facilitadores, como les decía anteriormente, tienen que ser creíbles dentro de las instituciones, porque
yo no puedo pedir algo que yo no soy, ¿sí? Entonces, hay que buscar esas imágenes, esa imagen institucional de los facilitadores. Incluir siempre el trabajo de equipo, dar la oportunidad en la toma de decisión y también en el uso de los recursos necesarios para llegar a un fin. Entonces, hablar del trabajo en equipo como mejoramiento de calidad es fundamental. Eh, en el transcurso del dictado de este curso de capacitación hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de trabajo en equipo, hemos hablado del acto reflexivo, de análisis del error, hemos hablado de seguir aprendiendo y hemos hablado de identificar los roles, hemos hablado de poder definir de manera exacta cómo sería el proceso, los procesos de mejora. Ahora estamos hablando de las herramientas y una herramienta fundamental más es el trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, todo lo demás cae. Y para que haya sentimiento de trabajo en equipo, todos y todas tenemos que estar involucrados en el proceso. De lo contrario, no vamos a lograr adherencia y por ende va a decaer, ¿sí?, el proceso en sí, el proyecto de mejora de calidad institucional. Entonces, ¿por dónde inicio? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Primero y principal, tenemos que reconocer los problemas, ¿sí? Hay que decir, este es el problema que tenemos. Reconocer el problema grande, el problemón que les decía. Veamos los problemitas que surgen en eso, pero me centro en el problemón. Ver quiénes estamos involucrados en el problemón, cómo estamos involucrados, qué herramientas tenemos para hacerle frente al problema, cómo lo podemos trabajar, quiénes lo van a trabajar, cómo y de qué manera estratégica lo vamos a trabajar. Pero sobre todo, el punto inicial es saber que en todas las instituciones hay problemas, pero reconocerlas, identificarlas, priorizarlas y trabajarlas sin temor a ser visto desde afuera y sin temor a mirarnos desde adentro. Solamente así podemos mejorar. Por ende, si tengo que poner en paso para la mejora de calidad, tengo que saber que tengo que estar entrenado, que tengo que desarrollar proyectos siempre para resolver problemas, que debemos reportar los problemas sin ningún tipo de ocultamiento, cortar con la cultura del ocultamiento. Por ende, tengo que también cortar con la cultura punitiva, ¿sí? Entonces, brindar otros elementos estratégicos que me permitan mirar el contexto del problema y no el problema en sí, porque en realidad la solución está en el contexto. Si miramos el problema, no lo vamos a solucionar. Tenemos que mirar el contexto, ¿sí? Otorgar reconocimientos a los y las trabajadoras y a todos los actores involucrados cuando las cosas van bien, ¿sí? Comunicar cada uno de los resultados, sociabilizar el resultado, mejorar los canales de comunicación, mantener siempre consistencia en los registros, ver si cómo estamos ver primero qué registros tenemos, qué registros debemos mejorar y si es necesario instaurar nuevos registros y mantener siempre la mejora en todos los sistemas, subsistemas y procesos dentro de las instituciones de salud, dentro de las organizaciones, dentro de las compañías. Entonces, este proceso de mejora de calidad no solamente lo hacemos en el ámbito de salud, lo hacemos en todas las organizaciones e instituciones donde es necesario medir la calidad del producto. En nuestro caso, es la calidad asistencial lo que tenemos que medir. Y obviamente dentro de eso está la disminución del error humano, ¿sí? Bien, antes de finalizar, también creo que es pertinente decirlo, todo este plan de mejora
tenemos que considerarlo dentro de lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? Eh, Tanto en el ámbito de la salud como en general. Cuando nosotros le damos a los y las trabajadores ese contexto de seguridad, es donde nos sentimos libres para trabajar de una manera que sea totalmente segura, ¿sí? Por ende, para poder nosotros articular este curso de capacitación, queremos darle continuidad con otra capacitación también, que va a ser nada más que 3 encuentros. Vamos a dar inicio el 27 de este mes, en el mismo horario, justo el 27 creo que cae martes. eh, los invitamos y las invitamos a seguir formándonos, y sobre todo porque nosotros eh, no podemos pedir lo que no sabemos que tenemos que pedir, ¿sí? Y las condiciones y medio ambiente de trabajo son fundamentales porque es el derecho que tenemos los y las trabajadores. También es cierto que también tenemos deberes, ¿sí? Deberes y derechos. Pero bueno, cuando las condiciones se dan de manera óptima, idónea, eh, nosotros nos sentimos pertenecientes y cuidados a una institución. Y esto es fundamental como un paso más para la mejora de calidad. Así que bueno, eh, este final ya lo había puesto en otra diapositiva, pero aprendamos desde el error, seamos capaces de aprender desde el error. No por ello lo vamos a seguir cometiendo, pero no tengamos miedo de analizarlo, de reflexionarlo, porque solamente así vamos a poder seguir creciendo. Así que hay que aceptar que no siempre vamos a tomar las decisiones correctas, que vamos a cometer errores muchas veces, y debemos comprender que el fracaso no es lo contrario del éxito, sino que es parte del éxito. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, si necesitan hacerme un comentario, si tienen algunas dudas, dejo abierto el chat y me quedo aquí dispuesta para escucharlos, y nuevamente los espero el 27 de septiembre. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una excelente jornada.